Vaya historia. Este martes 29 de marzo, autoridades encontraron esta caja fuerte cerrada. Era del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF de Nuevo León. La encontraron en plena calle, afuera de una tienda. ¿Qué fue lo que pasó? Durante la madrugada, Pedro, el guardia del DIF, recibió una llamada telefónica. Inicialmente le dijeron que eran sus jefes y que necesitaban con urgencia el dinero que estaba en la caja fuerte y que se los fuera a depositar. Sin embargo, el guardia pues no pudo abrir la caja fuerte. Él solamente era el guardia, no tenía el control para manipularla. Acto seguido, los delincuentes entonces comenzaron a amenazarlo, a tal grado que Pedro se creyó las amenazas, se puso nervioso y entonces lo que hizo fue arrastrar la caja fuerte para entregársela a los delincuentes. La arrastró varios metros hasta llegar a un 7-Eleven en esa tienda donde le indicaron los delincuentes que llegaran. Durante el recorrido, varios guardias lo vieron a Pedro arrastrar la caja fuerte, compañeros de trabajo, y le preguntaron qué era lo que estaba sucediendo, a lo que Pedro pues contó la historia. De inmediato los guardias llamaron a la policía y asunto solucionado. Así es como hasta un guardia se lo hicieron tonto. El pasado martes te platiqué que el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, dio a conocer nuevos videos sobre el caso Ayotzinapa, en donde se aprecia cómo la Marina también participó en la manipulación de las evidencias en el basurero de Cocula. El pasado lunes, ayer martes, te dije que el actual secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, había sido comandante de la 8ª Región Naval en Guerrero cuando sucedieron esas manipulaciones. De tal forma que pues debió estar enterado de las labores de manipulación en el basurero de Cocula. Te muestro de hecho el reglamento, y te lo mostré ayer, el reglamento de la Marina, ¿lo estás viendo? Dado este reglamento, Rafael Ojeda, en calidad de comandante de la 8ª Región Naval, debió estar enterado de la labor de manipulación del basurero de Cocula. Sin embargo, te dije que esto establece el reglamento, pero ninguna autoridad se había pronunciado sobre el grado de participación que pudo tener el ahora secretario de Marina. Este caso ya llegó a la conferencia matutina este miércoles 30 de marzo, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los marinos intervinieron, sí, el basurero, lo hicieron, pero bajo indicaciones centrales, refiriéndose a desde indicaciones muy, pero muy arriba, por arriba de Rafael Ojeda Durán. Por eso dijo que sí, así sucedió, y que quien sí debió haber estado enterado debió haber sido Enrique Peña Nieto. No, porque pues él no tiene ningún involucramiento en este asunto. ¿Un almirante puede ejecutar una operación como la que se ejecutó en el basurero de Cocula sin que el presidente esté enterado? Es muy difícil que no se entere el presidente, más cuando se trata de un asunto delicado. Bueno, durante la misma intervención el presidente recordó el caso de Ovidio Guzmán. ¿Estuvo enterado el presidente Andrés Manuel López Obrador de este operativo? Justo en el mismo contexto, el presidente, esto fue lo que dijo. Yo les voy a poner un caso. Yo no me enteré del operativo que echaron a andar para detener al hijo de Guzmán Loera. Ya no me avisaron, no supe antes, porque se considera que son pues temas o tareas que ya tienen las Fuerzas Armadas, los encargados de garantizar
la paz, la tranquilidad. Me enteré cuando se generó el conflicto, que ahí sí ya, como era una situación muy delicada, muy delicada, tomé la decisión de parar el operativo. La Secretaría de Seguridad del Estado de México respondió a la denuncia hecha ayer por el Universal. Recordarás, 2 reporteras, un fotógrafo y varios activistas acudieron al cerro Tecalco-Chiconautla en la comunidad de San Pablo Tecalco, municipio de Tecámac, todo esto en el Estado de México. Acudieron a grabar la extracción de tepetate para las obras de construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí fueron interceptados por hombres armados que los obligaron a frenar la cobertura y a retirarse del lugar. Al menos uno de ellos tenía un chaleco con la leyenda de policía estatal. Recordemos, estaban en el Estado de México. Por este hecho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió un comunicado en donde asegura que pues ya está atendiendo este hecho, este amedrentamiento, está investigando si hubo alguno de sus elementos participando en ello, en esta agresión, para actuar en consecuencia. Por su parte, la Fiscalía del Estado de México también informó que ya inició una investigación sobre estos hechos. Esto fue parte de lo que alcanzaron a grabar. No se sabe de dónde salió el video, pero sí de los reporteros, de los activistas. Pero bueno, esto fue parte de lo que sucedió. Aváncele, neta. Vámonos. No me lo va a quitar. Vámonos. Aváncele. Última vez que te ¿Me vas a hacer el reporte? Sí. Súbase, señor. No pueden tomar. En tanto, en Zacatecas, otra entidad azotada por la inseguridad, a 6 meses de haber asumido el cargo de gobernador, el morenista David Monreal presentó los resultados del Plan Zacatecas 2, un plan hecho, coordinado con el gobierno federal, precisamente para llevar mayor vigilancia a esa entidad. Y presumió el gobernador la disminución de homicidios en el estado. Durante el primer trimestre de este 2022, dijo que suman 318 homicidios, menos que los registrados en el mismo periodo del año anterior, que fueron 421. También presumió el aseguramiento de 431 vehículos asegurados a la delincuencia organizada. Sin embargo, el gobernador reconoció que los delincuentes pueden actuar en venganza ante la recuperación de estos vehículos y puede haber un incremento de robo de autos. Por cierto, también reconoció que erradicar los homicidios en el estado será una labor de años. Y por eso también la comunicación en el tema de inseguridad se vuelve sumamente importante, delicada, porque no es común, no es normal, y eso ya debemos de entenderlo todos. Estamos frente a un verdadero problema que está enfrentando la justicia, que está enfrentando las corporaciones policíacas, que está enfrentando la sociedad, que está enfrentando los gobiernos. Y otra entidad azotada por la inseguridad, en Guanajuato, fue asesinado el exalcalde del municipio de Villagrán, Salvador Acosta Guerrero. El hecho fue reportado por las autoridades a las 3 de la mañana con 25 minutos de este miércoles 30 de marzo. El cuerpo fue encontrado adentro de un autobús estacionado en un corralón. Tenía el cuerpo heridas provocadas por arma de fuego. El hecho fue confirmado por el gobierno municipal. Como ves en pantalla, emitió esta publicación en sus redes sociales. Ahora bien, no es secreto que todas las cosas que decomisan las autoridades a delincuentes son destruidas, salvo algunas excepciones que son tema de otro análisis y que provoca un interesante debate. Ya lo estaremos abordando en su momento. El punto es que no siempre las autoridades comparten imágenes de esas destrucciones. Se han dado a conocer una serie de videos peculiares, la destrucción de monstruos, así se les llaman a estos vehículos, principalmente camionetas, con blindaje artesanal, es decir, blindaje hecho de alguna manera casera, no por alguna empresa.
fuera de la ley. Son empleados estos vehículos, estos monstruos, por la delincuencia organizada. Se trata de videos en donde se aprecia la destrucción de 12 vehículos, 10 de los cuales son monstruos, 2 son vehículos convencionales. Esta destrucción ocurrió en Tamaulipas, fueron dados a conocer los videos por la Fiscalía General de la República, aunque se trata de una acción coordinada entre la Fiscalía con el Ejército Mexicano. Cada vehículo está siendo investigado aparte, es decir, cada uno tiene su propia carpeta de investigación. Se comprende entonces que fueron asegurados en acontecimientos distintos. De acuerdo con las autoridades, estas unidades fueron decomisadas en Reynosa, Tamaulipas, y en los municipios considerados que forman parte de la llamada Frontera Chica. Una zona, por cierto, controlada por el Cártel del Golfo, aunque disputada por el Cártel del Noreste. Esa es la zona en conflicto. Sin embargo, las autoridades no han informado si estos vehículos asegurados pertenecen a uno de estos dos grupos y a cuál de ellos. Te muestro el video. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información. Muchas gracias.